¿Por algún motivo en especial? ¿Por qué tienen distintas metodologías ustedes Este control lo va a diseñar, digamos, lo va a confeccionar la profesora que está conmigo en el laboratorio. ¿Ya? Hoy día me mostró el control y lo encuentro que es adecuado, ¿ya? Que es bastante adecuado para todo lo que han sido las actividades de laboratorio. Pero si lo vemos, le podemos decir. Bueno, sí, tienen razón, veamos. Te piensa que en algún momento voy a pisar el palito. No, yo lo estuve viendo y bueno, viene cierto una primera parte que va a ser verdaderos y falsos. ¿Ya? Después tienen que completar, digamos, de acuerdo a las características que tiene cada organismo. ¿Ya? Así que por lo mismo la guía del laboratorio, sobre todo esos cuadros finales que aparecen, como de cuadro resumen de características, que van a ayudar muchísimo para estudiar para ese control. Y finalmente va a venir un esquema, un dibujito. No les puedo decir si va a ser o un camarón de río, ¿cierto? O un molusco. No, así que bueno, o un nemato. Así que tienen que esa parte sí estudiarla de acuerdo a los dibujos que hicimos. Ah, a todo esto. Pero bueno, es para la gente de mismo por realidad. Sí, que se me había olvidado, no quiero llevármelo otra semana más. Están bastante buenos para ser el primero. ¿Ya? No tan buenos, perdón. Corrijo lo que había dicho. ¿Ya? No, están bastante bien. Así que veamos, rapidito, los que estén representantes más cercanos: Luigi, David, Claudina, Natalie. Ahí están, ¿cierto? En el fondo señaladas cuáles son las correcciones para que en el próximo informe, que la verdad es que falta bastante, no cometan los mismos errores. La gran mayoría, ¿cierto?, estuvo, por ejemplo, a nivel de nombre científico, que omitieron una de las reglas más importantes, que dijeron que cuando lo escribiéramos a mano alzada había que subrayarlo. Y también, ¿cierto?, que el nombre de la especie no es solamente, en ese caso, Caementarius, sino que incluye también el nombre genérico. ¿Ya? El resto son que faltaron tal vez algunas estructuras por señalar. Muchas veces también pusieron en el segundo esquema, al dibujarlo completo, señalaron rápidamente lo que se veía y muchas otras estructuras no las volvieron a rotular. Por lo tanto, ahí también hubo un error. Bustos, Verónica, Villalobos. Todo atrás. ¿Cuál, por favor? Por acá tenemos. Y este es Carol, Fernando, Katia. Ahí está. ¿Ya? Es el primero de 4 informes. ¿Ya? Así que espero que el resto sean puros 7. Segundo, cátedra. Entonces tenemos que pensar ya en la fecha para la segunda prueba de cátedra. En esta segunda prueba de cátedra va a entrar moluscos, artrópodos y equinodermos. ¿Ya? Hoy terminamos con artrópodos. La próxima semana vamos a tener ciertos equinodermos. Por lo tanto, la segunda cátedra va a ser jueves 18 de junio.
Pese a que hemos tenido estos problemas, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasó el jueves pasado, todo eso, estamos bien con el tiempo. Ya recordemos que el Executive tiene un programa extendido, por lo tanto, aún tenemos tiempo para alcanzar a ver todos los contenidos. Claramente, para la última prueba de cátedra, si lo pensamos, van a entrar como 6 grupos distintos. Así que ahí vamos a tener que conversarlo bien y tal vez sacar algún grupo, ¿ya? Porque si no va a ser realmente de locos. Imagínense, tendría que entrar hemicordados, ¿ya? Que la verdad hemicordado me interesa de esa presentación que vamos a ver, es una diapositiva, la más importante de todas, ¿ya? Después vamos a ver cordados, que ya es la entrada de características generales hacia lo que es el grupo al cual nosotros pertenecemos. Por lo tanto, también me interesa todo lo que son las características generales y cuáles son los grandes subtipos de cordado. Y después ya entramos de lleno en peces, que es largo, ¿ya? Son muchísimos peces. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ya es bastante. Por lo tanto, yo creo que tal vez podríamos dejar fuera. Podría ser peces o podría ser mamíferos. ¿Le interesa más aprender más de mamíferos? ¿Ya? Por lo tanto, lo que podríamos dejar fuera es peces. Podríamos tal vez hacer una clase para peces o una media clase para peces y lo vamos viendo así. Lo más importante, ¿ya? Para poder tener el margen de comparación con el resto, digamos, de los vertebrados. ¿Me parece? Perfecto. Ya, quedamos en eso entonces. Presidente, ¿qué dice? Sí. No. Gracias. Seguimos. Comuníquese. Bien. Seguimos entonces con lo nuestro. Si mal no recuerdo, habíamos comenzado a ver ya los distintos grupos de artrópodos. Y habíamos partido viendo todo lo que era, ¿cierto?, un grupo de artrópodos extintos. ¿Cierto? Lo mencionamos. Los trilobítomos. Vuelvo atrás. Estamos en Tacna. Ahí. Combinación oficial, exactamente. Holy shit. Bien. No. Este es mi grupo, así que aquí me relajo, me echo para atrás, ¿cierto? Recuerden, la segunda prueba de cátedra, entre un 70 y un 80% de la prueba es de artrópodos. Les digo el tiro, la prueba ya está confeccionada. ¿Y molusco cuánto? ¿Echan una mirada? A ver, que también tengo reflejos felices. Agarramos, nos damos por vuelta para allá. Se la quito, Lo muerdo, lo rajuño. Ya, vamos viendo entonces. Nos falta mucho por ver. Entonces, habíamos visto, ¿cierto?, que los artrópodos, una de sus características más importantes es que tenían metamerizaciones heterónomas, donde el cuerpo embrionariamente se dividía en segmentos y cada uno de esos segmentos era distinto. Por lo tanto, eso podía originar, ¿cierto?, el desarrollo
de distintos tipos de apéndices articulados. Por lo mismo, ¿cierto? Íbamos a tener que estos segmentos podíamos reunirlos para que cumplieran una función específica, y de esa manera se iban a definir regiones corporales. Y esas regiones corporales es lo que llamábamos tagmas, y el proceso a través del cual se definen, tagmatización. ¿Ya? Dijimos que en términos generales se presentaban 3 tagmas: cefálico, donde encontrábamos los órganos de los sentidos y todo lo que tiene que ver con la ingesta de alimentos; torácico, fundamentalmente relacionado con la locomoción; y el tagma abdominal, que encontrábamos fundamentalmente la gran mayoría o la parte más importante de los sistemas de órganos, por lo tanto era fisiológica, una función fisiológica. Vamos a ver en distintos grupos de artrópodos que estos 3 tagmas son relativos. En algunos casos, por ejemplo en el camarón de río que nosotros estudiamos, teníamos simplemente 2 tagmas. La cabeza y el tórax sufrían una fusión, por lo tanto se llamaba un cefalotórax. Y tal como vimos hoy día en el laboratorio, ¿cierto? Algunos ejemplares, algunos ácaros, en ellos dijimos que tenían solamente un tagma. ¿Ya? Bien, sigamos adelante. Tenemos ahí, la verdad es que de todo esto lo que más me interesa tiene que ver con que los artrópodos tenían un exoesqueleto, el cual estaba hecho de quitina, ¿cierto? Dijimos también que el tener un exoesqueleto, por una parte, ofrece muchas ventajas, pero por otra parte, ¿cierto?, también representa un factor limitante para el crecimiento. Dijimos que el peso, ¿cierto?, iba a ser significativo, y por lo mismo todos los artrópodos terrestres estaban, digamos, limitados a un cierto tamaño. ¿Ya? En el agua la cosa cambiaba un poquito y podíamos tener artrópodos un poco más grandes. ¿Ya? Dijimos también que en la medida en que la biomasa de este artrópodo va aumentando, esta armadura se le va quedando chica. Por lo tanto, tiene que cambiar toda esa armadura, todo ese exoesqueleto, a través del proceso que llamábamos ecdisis. ¿Cómo? Ecdisis. Muda también es correcto, pero obviamente nos gustan los nombres más complejos, así que le ponemos ecdisis. ¿Es sinónimo de muda? Sí. O sea, si en una prueba usted me coloca muda, yo no tendría fundamento alguno para colocárselo mal. A menos que ande muy picado y... Bueno, vamos a tener, ¿cierto?, más allá de las capas que lo constituyen, que es un poco más complejo. Sí me interesa que sepan, porque tiene un carácter, digamos, taxonómico para poder clasificar a los artrópodos, que el exoesqueleto está constituido por placas. Y vamos a distinguir fundamentalmente una placa dorsal, unas placas laterales y una placa ventral. Cada una de ellas recibe un nombre particular. En el caso de la placa dorsal, es lo que llamamos el tergo. ¿El qué? Tergo. Terro. Tergo. Las placas laterales son las que denominamos pleuras. Y la placa ventral es lo que vamos a llamar el esterno.
una de estas plaquitas, la verdad es que puede tener plaquitas más pequeñas, ya que cada una recibe un nombre en particular. En este momento no nos interesa, si fuéramos a ser especialistas, ahí sí, ¿ya? Pero en este caso, con que sepamos que la parte dorsal es tergo, pleuros y externo, estamos súper bien, ¿ya? Entre estas placas hay zonas que también son de exoesqueleto. En las zonas como de articulación también hay exoesqueleto, también hay quitina, pero es mucho más delgada y flexible, ¿ya? Si uno ve, por ejemplo, no sé, la parte interna de una pata de un insecto, se ve como una especie de una membrana. Eso también es quitina, pero es más delgado, más flexible. Luego, vamos a tener, ¿cierto?, que del mismo exoesqueleto van a haber unas invaginaciones internas. Que se denominan apodemas. ¿Invaginaciones internas? Sí, ¿Cómo se denominan? apodemas. Invaginaciones internas, los apodemas. Y estos apodemas son para la inserción muscular. Recuerden que acá el esqueleto es externo, pero de todas maneras hay que mover una pata, ¿cierto? O una antena o una boca. Por lo tanto, por dentro tenemos estos, ¿cierto?, apodemas para poder insertar un músculo con otro y poder generar estos movimientos de palanca. ¿Ya? Bien. Bueno, lo otro, ¿cierto?, es la diferenciación de este exoesqueleto, que la verdad es que no me interesa mucho, es demasiado complejo. ¿Para qué? La epicutícula, que es esta de color azul oscuro, es fundamentalmente la capa más externa, que tiene gran cantidad de líquido, por lo tanto cumple una función más que nada de impermeabilizante. ¿Ya? Y después tenemos la procutícula, que son estas dos, ¿ya?, la exo y la endocutícula. Cuando se muda estos exoesqueletos, generalmente todo lo que es la endocutícula, esta de color azulino, se mantiene. Y esta y la externa es lo que se cambia realmente. ¿Endocutícula es la que va? Claro. La endocutícula es la que queda, ¿ya? La exocutícula y la epicutícula se cambian. ¿Y la endo se transforma en hippie? No, lo que pasa es que posteriormente, ¿cierto?, hay una secreción de estas sales, de esta, mejor dicho, polisacáridos en realidad, y se vuelven a formar las capas externas. Vemos ahí mucha información. Vamos ordenándola un poco. En el fondo habla en términos generales de algunas características de los artrópodos. Y se ve mucha información porque en algunos sistemas, como tenemos artrópodos tan distintos, algunos viven en el agua, otros en la tierra, por lo tanto tenemos algunas diferencias a niveles de sistema. Sobre todo lo que es a nivel de sistema respiratorio y a nivel de sistema excretor. ¿Ya? Vamos viendo cada uno de ellos. Sistema digestivo completo no es ninguna novedad. También dijimos que íbamos a mencionar que era complejo, porque no solamente teníamos un tubo digestivo, ¿cierto?, sino que ya teníamos también una serie de glándulas anexas, glándulas digestivas. Tenemos, bueno, la generalidad de todo esto la marca el artrópodo más abundante, y obviamente son los insectos, ¿ya?
El sistema circulatorio es abierto, parecido a lo que habíamos visto en el caso de los moluscos, que dijimos que la sangre salía, ¿cierto?, a unas lagunas que rodeaban el corazón, que eran estos hemoceles. Y desde esos lugares, ¿cierto?, la sangre difundía, nutriendo y oxigenando, nutriendo más que nada, ¿ya?, todo lo que es el tejido. ¿Por qué me retracto de la oxigenación? Porque en términos generales, los insectos no utilizan la sangre para transportar oxígeno. Por eso hablamos de una hemolinfa. Y vamos a ver por qué. Dentro de lo que es la respiración, tenemos 3 sistemas distintos. Todo lo que viva en el agua, ya sean crustáceos o estados larvarios de insectos, por ejemplo, todo eso va a respirar por branquias. En el agua se respira por branquias. Para los artrópodos terrestres podemos encontrar 2 sistemas. Las arañas tienen lo que se llaman pulmones en libro, que imagínense como una branquia donde cada filamento que constituía la branquia se vuelve rígido, ¿ya? Tiene irrigación, pero ya no son, digamos, membranosos como en el caso de una branquia, sino que son rígidos. Entonces, hay tanto de estos filamentos y son tan delgaditos que permiten como circulación de aire a través de ellos. Y eso permite el intercambio gaseoso. Es como una branquia aérea, por así decirlo, más que una branquia acuática. Y el otro sistema es el que tienen fundamentalmente los insectos, pero también algunas arañas, que es el sistema de tráqueas, que en este caso son aperturas que se abren hacia el exterior, que se llaman espiráculos, y a partir de esas aperturas hay unos tubos que van hacia adentro, ¿cierto?, que son las tráqueas, y que se van ramificando y haciendo muy finitas. Y esas tráqueas, eso llega directo a la célula muscular, directo a donde se necesita. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba el de tráqueas, aperturas que se abren al exterior? Sí, espiráculos. Dentro del sistema nervioso, más allá de lo que dice ahí, ¿cierto?, que vamos a tener que hay una pequeña masa ganglionar anterior formando una especie de cerebro que tiene como 3 porciones. Más allá de eso, que es el proto, deutero y tritocerebro, ¿cierto?, vamos a tener que hay un encéfalo anterior, una masa ganglionar, encargado de coordinar las funciones de alimentación y sensorial. Después vamos a tener un anillo de células nerviosas que rodea el esófago. Y a partir de ese anillo corre un cordón nervioso ventralmente. Prefiero también que hablemos de algunos órganos sensoriales. Por ejemplo, las antenas. Claramente las antenas, don Pablo, ¿qué es lo que captan las antenas? ¿Señales? ¿Señales? Sí, pero ¿de qué tipo? La presencia de mí. En el fondo las antenas son como el olfato de estos artrópodos. Hay algunos, ¿cierto?, que captan también vibraciones a través de las antenas.
Por ejemplo, a veces en el sur uno ve en algunos troncos caídos que andan unas avispas, unas antenas muy largas y que atrás también tienen un cerco muy largo, que son lo que se llaman ichneumónides. Y ellos andan tocando la madera. Lo que en el fondo andan buscando son larvas de escarabajos que se alimentan de madera. Y eso obviamente genera una vibración. Y ellos detectan esas vibraciones y a través de la madera, todo ese ovipositor que tiene, atraviesa y lo coloca un huevo a la larva en el interior. ¿Ya? Pero en términos generales, las antenas son, ¿cierto?, el olfato. Por lo mismo, en el caso de las polillas, ahora cuando vean una polilla, van a poder diferenciar si es una hembra o un macho. Le van a mirar las antenas y se van a dar cuenta que los machos tienen antenas de ese tipo, como antenas plumosas. ¿Para qué? Para detectar, ¿cierto?, las feromonas de las hembras. Las polillas, dentro de estos como datos rosa, ¿cierto?, pueden detectar el aroma de una hembra prácticamente a un par de kilómetros de distancia, que si lo consideramos en tamaño proporcional a la polilla, es una distancia enorme. ¿Ya? Si pensamos también en muchas moscas de cadáveres, detectan, el tipo murió y ya no están colonizando las moscas. Inmediatamente ya detectan, ¿cierto?, un cambio, digamos, en el aroma producto de un cambio en el pH, ¿cierto?, y son inmediatamente colonizados. Otros órganos de los sentidos. Vamos a tener ojos compuestos. La gran mayoría de ellos tienen ojos compuestos. Hay algunos que pueden tener ojos simples. ¿Ya? Pero los insectos son los que marcan en este caso la generalidad. Creo que esto viene después más adelante del insecto. Si lo mencionamos ahora, no lo mencionamos después. Cada faceta de este ojo se denomina omatidio. Antiguamente se pensaba que cada omatidio formaba una imagen independiente. Por ejemplo, si está mirando una persona, cada omatidio veía a la misma persona, chiquitito, ¿ya? Como una visión así de mosaico, ¿ya? Y por eso se hablaba que en el fondo la mosca tenía, no sé, 2552 ojos, ¿ya? Pero en el fondo lo que realmente se ha determinado es que cada omatidio actúa como un lente que ayuda a formar una única gran imagen. O sea, sería uno. Un ojo facetado. Dos ojos, claro, facetados. Entonces, por ejemplo, en el caso, nuevamente, de una mosca, de un macho sobre todo. Los machos en las moscas tienen ojos prácticamente en toda la cabeza. ¿Ya? Por lo tanto, forman una imagen. Imagínense lo que es ver cómo ve una mosca, que su ángulo de visión es prácticamente de 360 grados. ¿Ya? Ve todo. ¿Por qué? Porque el macho, la hembra también tiene, ¿cierto?, una gran cantidad de facetas y un ojo muy grande, pero no tanto como el macho. Nuevamente, ¿por qué? Cuando la copula. Casi todos tenemos eso. ¿Perdón? Cuando copula la hembra, se monta sobre él por seguridad. No lo hay nadie en el país. No, pero fue un poco con un maramosca ahí. Que se
felices, muy desgraciados están ahí, ¿cierto? ¿Ah? Los otros copulando, felices de la vida y que de repente... La verdad es que es un poco antes de eso. Es, ¿cierto?, para encontrar a la hembra. Porque en el fondo una mosca tiene que buscar a su pareja en un espacio tridimensional de 360 grados. Puede estar arriba, abajo, a los lados, más allá, ¿cierto? Por eso tiene tanto ojo. ¿Ya? Podemos encontrar también ocelos. Los ocelos son típicos de los insectos voladores. Y sirven para determinar intensidad de luz, no imagen. Asuste, ¿no? Pero tiene una hora. De la agüita, ¿verdad? Bien. Vamos a tener también que en las piezas bucales también hay como unos pequeños palpos, como unas patitas, que tienen unos pelitos. Y esos pelitos también son quimiorreceptores, pero son como el gusto. ¿Ya? Tocan con estas patitas las cositas, ¿cierto? Y saben, digamos, la naturaleza química de ese alimento. Y lo otro que también nos llama siempre la atención es que el cuerpo, sobre todo de los insectos, tienen como pelos, ¿cierto? Una mosca, una abeja, una avispa. La verdad es que no son pelos, sino que son cerdas. Y esas cerdas son el tacto, son mecanorreceptores. Profe, ¿y las antenas de las polillas son lisas? Sí. Bien. Usted dijo que los pelos que tenían en las patitas son quimiorreceptores que son como... Pero en los palpos, que son unas patitas que están en la boca, pero no es una pata realmente. ¿Se acuerdan del tercer maxilípedo? Ah, perdón, usted no vino. Que lo ve. Ahora, con el trabajo que le mandé a hacer, ahí lo aprende, ¿ya? Son unas estructuras como unas patitas para poder manipular el alimento. Palpos o maxilípedos. Pasemos al sistema excretor. Nuevamente nos encontramos con varias condiciones. En el caso de los crustáceos, vamos a tener que el sistema excretor, ¿cierto? Ya sabemos de qué se encargan los sistemas excretores, de eliminar desechos metabólicos, no fecas, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Estos desechos metabólicos, la glándula para poder eliminarlos es en las antenas. Son glándulas antenales, o también llamadas glándulas verdes. Antenales, maxilares o glándulas verdes. ¿Por toda la antena? No, está por el interior. Ya hay una pequeña glandulita que desemboca en la base de la antena. ¿Ya? ¿Pero la elimina por la punta de la antena o por toda la antena? No, por un porito que está en la base. Ya. En el caso de las arañas, hay como un dicho popular, ¿cierto? Que a veces como que nos aparece una irritación. Me veo la araña. Te lo dijo, ¿cierto? Y tiene más o menos algo de cierto. Porque en el caso de las arañas, las glándulas que eliminan estos desechos, que es fundamentalmente ácido úrico, y el ácido úrico es bastante corrosivo, por así decirlo. No es como la urea que eliminamos nosotros, que es más inocua. El ácido úrico, ¿cierto?
la verdad es que es bastante corrosivo. Es lo mismo que eliminan las aves. Y ustedes saben que las fecas de ave, por ejemplo, si no lo limpian nunca el auto, ¿cierto? O incluso se carcome el cemento en algunas cornisas y todo eso. ¿Ya? Por lo tanto, en el caso de las arañas, la glándula que elimina ese ácido úrico está en la base de la pata, en lo que se llama la coxa. La coxa, cuando ustedes ahora vean un artrópodo y vean, ¿cierto?, la primera articulación con el cuerpo es como redonda. Esa es la coxa. ¿Ya? Y en la base de ella está el poro que elimina el ácido úrico. Por lo tanto, puede ser que una araña, ¿cierto?, justamente se pose, elimine este ácido úrico que vendría a ser como el equivalente a su orina, ¿cierto?, aunque es seca, y ese ácido úrico me irrita. Ya, por lo tanto, puede ser. ¿Qué parte tenía esa glándula? En la base de la pata. Ahí en el dibujo se puede... Acá. Esta es la coxa. Ya, esa es redonda. Y finalmente tenemos los túbulos de Malpighi, que son típicos de los insectos. Malpighi. Y estos túbulos de Malpighi filtran estos desechos y los van a eliminar en la zona rectal. ¿Ya? En el fondo, la característica de los túbulos de Malpighi es que están conectados con el sistema digestivo. ¿Ya? Bien, llegamos a la parte favorita de algunos, ¿cierto? Sistema reproductor. La generalidad es que tenemos sexos separados, por lo tanto son dioicos, ¿cierto? Y con dimorfismo sexual. Hay diferencias que permiten, ¿cierto?, separar a machos de hembras. Puede ser, por ejemplo, tamaño. Generalmente las hembras, ¿cierto?, prácticamente en toda la naturaleza, las hembras son más grandes, son más robustas. Eso cambia un poquito cuando ya tenemos que los machos tienen que luchar, ¿cierto?, por el apareamiento, y ahí los machos empiezan como a crecer bastante. Y eso lo vemos recién tal vez a nivel de aves, reptiles, por ahí, ¿ya? Pero hacia atrás, generalmente son las hembras más grandes. Obviamente eso es porque las hembras están, ¿cierto?, diseñadas para poder asegurar la reproducción. La inversión energética que tienen las hembras dentro de la reproducción es mayor, y no solamente, digamos, por tener que cuidar una cría. Muchos de ellos ponen los huevos y arréglatela sola, ¿ya? Sino porque el gameto femenino, ¿cierto?, es más grande. Es más grande y es más costoso energéticamente, ¿ya? Por eso las hembras, y a nivel de mamíferos finalmente igual, acá los seres humanos también, las hembras son realmente el sexo fuerte, ¿ya? Nosotros los machos tendremos tal vez más fuerza muscular, pero las mujeres están hechas para resistir, están hechas para sufrir, tanto física como emocional. Así que abusen de ellas, ¿no? Están hechas para eso, ¿ya? No, pero es verdad, es verdad. Por ejemplo, sin ir más lejos, y con esto el umbral del dolor es más, aguantan más dolor, ¿cierto? A ver, son como más cobardes para el dolor. Nosotros los varones resistimos
más el dolor así fuerte de un golpe, digamos. Póngale un uno. Póngale un cero. A ver, traiga las patillas para Bueno, vamos a tener cierto que... Pero ellas pueden resistir más el dolor, digamos, como constante. Que a uno le duele la cabeza un rato y ¡ay, no me hablé! ¡Me duele la cabeza! Y uno ya se vuelve loco. Y hay mujeres que pasan el día completo doliéndole la cabeza y funcionan igual. ¿Ya? Pero igual es excusa. No, porque usted le tiene que decir que ese es el remedio para el dolor de cabeza. ¿Ya? Bueno, lo otro, las mujeres, ¿cierto? Y ahí está esa parte un poco estética, que a las mujeres les cuesta mucho perder peso. ¿Ya? Y eso justamente es para que en periodos de inanición la pérdida, ¿cierto?, de masa muscular o de materia grasa es más lenta. Por lo tanto, pueden estar en periodos de inanición más prolongados que el hombre. ¿Ya? Sin ir más lejos, por ejemplo, en esta cuestión que dan en el Discovery, que es muy buena, esa de sobrevivencia al desnudo. Sí. ¿Ya? Ponen a dos tipos, un hombre y una mujer, en una situación extrema, 21 días. Y al final los chequean, los evalúan, etcétera, etcétera. Y siempre al final, ¿cierto?, hablan de la variación en el peso, al inicio y al final. Los hombres, en promedio, dentro de ese periodo, que comen bichitos, culebras, cosas así nomás, ¿ya? Ya no comen Big Mac y esas otras cosas, chorrillana y esas cuestiones. Los hombres pierden en promedio 15 kilos en ese tiempo. Y las mujeres pierden 5. 5. Así que, ojo chiquillas, ¿cierto? Con todo lo que es. ¿Ya? Bien. Tenemos, ¿cierto?, que también la generalidad la marcan los insectos y la fecundación es interna. Y tenemos algunos casos de algunos crustáceos e insectos que tienen mecanismos de reproducción asexual, y es la partenogénesis. La partenogénesis se caracteriza porque hay formación de gametos. Y el gameto femenino, si no es fecundado, igual genera un individuo. ¿Ya? El caso más característico son las abejas. Son partenogenéticas. ¿El pulmón también? Los pulgones también son partenogenéticos. ¿Ya? Pero una partenogénesis un poco distinta. Por ejemplo, en el caso de las abejas, tenemos, ¿cierto?, que la reina lucha, ¿cierto?, por su nuevo reinado. La reina viejita se va de la colmena con un séquito de obreras que le ayudarán a pasar sus últimos días, ¿ya? Después de aproximadamente 3 años, ¿ya? Una reina puede vivir hasta 4 o 5 años, ¿ya? Esta nueva reina recién ascendida sale por primera y prácticamente única vez en su vida, o no, primera vez, y la última es cuando ya está viejita. Sale de la colmena y tiene lo que se llama un vuelo nupcial. Y detrás, ¿cierto?, salen todos los zánganos. ¿Ya? Y ella arranca y vuelan a altas alturas, ¿ya? Y ahí muchos zánganos tratan de fecundarla, ¿ya? Y la reina con una pata, con la otra, ¿ya? Hasta que de repente uno, lo voy a hacer el empolonazo, ¿ya? Y la fecunda, ¿ya? Todos esos espermatozoides, son millones de espermatozoides, la reina los va a guardar en un receptáculo.
Y ahí los va a mantener durante toda su vida. ¿Ya? Vuelve la reina, ¿cierto?, a la colmena. Atrasito vienen los zánganos, ¿ah?, echando la talla. ¿Ah? Oye, está buena la reina. Sí, sí, está rica. Oye, ¿y fecundaste? No fecundé nada, pero me toqué una antenita. Real, y ahí tú, no, nada, ni una pata. Se me pusieron 2000 gallos. Bueno, bueno, Solo uno la fecunda, ¿vale? creo que es solo uno. ¿Ya? La cuestión es que van a entrar a la colmena los zánganos y la guardiana, ¿cierto? No entra ninguno. Y todos esos zánganos mueren durante esa noche. ¿Ya? Dentro, la reina empieza a tomar su labor, que es la labor reproductiva. Y empieza a colocar huevitos, ¿ya?, en cada una de estas celdillas. Si coloca un huevo y lo fecunda, va a salir una hembra. ¿Ya? Si coloca un huevo y no lo fecunda, sale un zángano. Claramente coloca menos huevos no fecundados. ¿Por qué en el fondo sigue utilizando a los zánganos? Porque el zángano no hace nada más que nada. Son zánganos. Están ahí todo el día rascándose la guata, viendo tele, ¿cierto? Simplemente tienen una finalidad de reproducción, ¿ya?, para generar variabilidad genética. Simplemente para eso. Son un accesorio. Toy boy. Bueno. ¿Se arrancó? Voy a poner un suelto electrificado y se arranque a la mala, ¿ya? Bueno. En el caso de los pulgones es lo mismo. Pero vamos a tener que los pulgones son bastante pillos. ¿Pillos los pulgones? ¿Ya? Porque ellos pueden alternar entre reproducciones sexuales y asexuales. Cuando están en verano y hay alto alimento, ¿qué mejor? ¿Cuál escogemos ahí? Asexual, ¿cierto? Porque aumentamos el número rápidamente. ¿Ya? Y cada pulgón... ¡Apaga esa cuestión! Ahora sí. Cada pulgón dentro suyo tiene aproximadamente 7 hijas que ya están dentro, ¿ya? Y cada una de esas hijas tiene en su interior 7 hijas más. Por lo tanto, cada pulgón anda con sus hijas y sus nietas a cuenta. Y por eso, ¿cierto?, los pulgones son una de las plagas agrícolas más importantes, porque aumentan el número poblacional de manera, ¿cierto?, exponencial. ¿Ya? Bien. Bueno, hay también, ¿cierto?, dentro del mundo de los artrópodos, en la parte de reproducción, una serie de curiosidades. Seguramente ubican lo que son las arañas, por algo es la viuda negra, ¿cierto? La mantis religiosa, que en el caso de la araña, por último, el macho tiene la posibilidad de escapar. No, la mantis, La mantis no, es parte, ¿cierto?, del ritual de terminar exitosamente la cópula, donde la mantis hembra, ¿cierto?, le come la cabeza al macho, ¿cierto?, lo decapita, y eso justamente provoca que el macho, ¿cierto?, eyacule, ¿ya?, y concrete. Pero le come la cabeza. Mientras está vivo, mientras está saliendo, que la come y eso hace que él... Le come toda la cabeza. Este tipo de tallas no se ve en la mañana. Con un niñito. Se nota que aquí hay más experiencia. Bueno. Sí, le comen tu nota. Ahí tenemos, bueno, todo lo que son las branquias, ¿cierto?, que están acá en la zona lateral. Obviamente, en el caso de los crustáceos, las branquias pasan sangre a través de ellas para poder oxigenar. Es distinto del caso de los insectos. Pulmones en limbio, estructura típica de las arañas.
y las trae, ¿cierto? Este es el sistema respiratorio que yo le pedí al viejito Pascuero y todavía no me lo trae. ¿Ya? Es altamente eficiente. En términos de proporción, obviamente. Un insecto es pequeño, por lo tanto la gravedad no tiene el mismo efecto que tiene sobre algo con mayor masa. ¿Ya? Pero es un sistema muy eficiente porque en el fondo nuestra musculatura, el oxígeno lo utilizamos fundamentalmente en la musculatura. ¿Ya? Y frente a un requerimiento muscular muy alto, nuestro sistema lleva oxígeno, pero no es tan eficiente. ¿Ya? Y por eso también aumenta nuestra frecuencia respiratoria y nuestra frecuencia cardíaca. ¿Ya? Pero en este caso, el oxígeno entra directo a la célula muscular. De ahí, cierto, que una barata, si yo coloco una barata, por ejemplo, acá, y que llegue al otro extremo de la sala, se demorará, no sé, unos 3, 4 segundos tal vez. ¿Ya? Pero ¿cuántas veces recorrió en ese tiempo su propia longitud corporal? Si lo llevamos eso a nuestra escala, yo estaría corriendo cerca de los 250 kilómetros por hora. ¿Ya? Una pulga, una porquería que apenas se ve, medirá 1 milímetro y salta aproximadamente 1 metro. O sea, si yo fuera chiquitito y midiera 1 metro, quiere decir que estoy saltando como 1 kilómetro de altura. ¿De qué estamos hablando? ¿No? Las hormigas, cortadoras de hoja, levantan 50 veces su peso. O sea que si yo pesara 100 kilos, quiere decir que puedo levantar 5 toneladas. Podría tomar un auto aquí, un auto aquí, me paro en un semáforo ahí con 3 autos, hago malabarismo. ¿Ya? Es otro nivel. Pero obviamente es proporcional. ¿Ya? Y es porque son más pequeños. Bien, llegamos por fin a la clasificación del grupo. Vamos bien. Dentro de la clasificación de los artrópodos, vamos a utilizar mucho lo que es el subtipo. ¿Ya? Recuerden que, o subfilo, es lo mismo. Es un grupo enorme. Cada uno de estos grupos, por ejemplo, los crustáceos son, no sé, serán unos 150.000, 200.000 especies. ¿Ya? Los puros insectos, que son 1 millón de especies distintas, ¿cierto? Es un grupo enorme. Los quelicerados, las arañas solamente son casi 100.000. Entonces es un grupo gigante, realmente. Vamos viendo cada uno de ellos, obviamente aparecen después las clasificaciones más específicas en cada uno. Avancemos. Primero, trilobitomorfos. Los trilobites son un grupo absolutamente extinto. Pero el registro fósil es tan amplio que se agregaron a la clasificación. Se conocen aproximadamente 4.000 especies, solamente a través de los fósiles. Los mamíferos somos 4.500 especies vivas, y esto casi en fósiles ya no ganaron. ¿Ya? Eran artrópodos fundamentalmente marinos y se han encontrado estos registros fósiles a nivel de todos los continentes. ¿Ya? Por lo tanto, su presencia era cosmopolita dentro del planeta.
como son, así son. ¿Los habían visto alguna vez? ¿Algo así? Se pierde. Ahí están, bueno, obviamente. Si ustedes se fijan, es como una especie de crustáceo sin pie, una cosa así. Segundo grupo, quelicerados. Lo más importante de este grupo es la presencia de quelíceros. Y los quelíceros son colmillos succionadores. Que puedan inocular veneno, eso es una característica de las arañas, pero son fundamentalmente, ¿cierto?, para succionar. Por lo tanto, los quelicerados no tienen mandíbulas, tienen quelíceros. Tampoco tienen antenas. Y generalmente vamos a encontrar o dos tagmas o un tagma. Encontramos cefalotórax y abdomen, ¿cierto? O un solo tagma, que es el caso de los ácaros. En el caso de, por ejemplo, la araña cazamosca, esos grandes que están por dentro del movimiento, ¿esos son los que dicen? No, esos son pedipalpos. Los arácnidos sí. No, casi todos lo utilizan para manipular el alimento, ¿ya? O como quimioreceptor. Bien, veamos. ¿Quiénes caen dentro de esta categoría? Merostomados, picnogonios y arácnidos. Vamos viendo cada uno de ellos. Merostomados. Los cangrejos cacerola, que les llaman. Realmente es un animal que tiene una forma muy primitiva, pareciera ser un crustáceo y tiene algunas características de crustáceo. Por ejemplo, esta colita que tiene acá es un telso, ¿ya? Es como el lóbulo central que tenía la aleta natatoria y que en la base obviamente tiene el ano. En ambos casos está mirando hacia allá y ese, por ejemplo, son los ojos. Veámoslo por debajo. Vamos a tener, ¿cierto? Aunque parece como una especie de patita, realmente es un quelícero. Y acá también. Este segundo uno también diría, esta es pata, pero realmente es un pedipalpo. ¿Ya? El detalle para poder diferenciar un pedipalpo de una pata caminadora, obviamente lo dejamos a un especialista, pero tiene que haber una diferencia estructural. ¿Ya? Y después tenemos 1, 2, 3, 4 pares de patas, que también es característico de los quelicerados. Acá está el tagma abdominal, también está cubierto por este pedazo de caparazón. Ahí está el telso, el ano que yo les mencioné. Otro, dentro de los quelicerados, picnogónidos, o también conocidas como arañas trepas. Y en el que llama anteriormente el coxa, también lo tienen como una cosa. Sí, también tiene una estructura en la base. ¿Ah? Ya. Y obviamente el grupo también más conocido para nosotros son los arácnidos.
¿Ya? Las otras son unas características muy generales. ¿Ya? Tenemos que, al igual como característica de los quelicerados, las arañas, ¿cierto?, no tienen antenas. Tienen 4 pares de patas. Y todas las arañas, ¿ya?, dentro de los arácnidos, porque dentro de los arácnidos la verdad es que tenemos muchos otros grupos, muchos órdenes de arácnidos. Tenemos escorpiones, ¿cierto? Tenemos los mismos ácaros, están dentro de los arácnidos. Están unos que se llaman pseudoescorpiones, que es como, imagínense como un escorpión pero sin cola. ¿Ya? Y las arañas propiamente tal. Dentro del grupo de las arañas, todas son venenosas. Todas. ¿Ya? Y obviamente inoculan el veneno a través de los quelíceros. Por lo tanto, la araña no muerde. Pica. ¿Ya? Dentro de nuestro país nos destacamos por tener tal vez 2 de las especies de arañas más peligrosas a nivel mundial. ¿Ya? Una está presente prácticamente en el 90% de los hogares, la araña de rincón, ¿ya? Loxosceles laeta. Loxosceles laeta. Hay varias especies de loxosceles, ¿ya? Los gricos también tienen otra loxosceles que es más parda, más amarilla, también muy venenosa. Esta araña de rincón es una araña de hábitos nocturnos. Es pésima para hacer tela de araña. Hace unas telas de araña así amorfa, gomosa. No caza, ¿cierto?, por red, digamos. ¿Ya? Cazan, digamos, como físicamente, por así decirlo. Por lo tanto, son gruesas y muy rápidas. Y el veneno que poseen es un veneno necrótico. Es un veneno, ¿cierto?, que lo que hace es destruir tejidos celulares. Si me pica y ese veneno queda en un área local, ¿cierto?, ese sector se pone rojo, violáceo, negro, ¿cierto?, y posteriormente ese tejido se pierde, se puede desprender. ¿Ya? Si me pica en un vaso sanguíneo, ¿cierto?, y ese veneno se esparce sistémicamente, chaito. ¿Ya? Ahora, los lugares más comunes donde pica esta araña son piernas, brazos y cara. ¿Por qué? Y de ahí viene también esta como cultura que es parte de nuestra idiosincrasia y muchas veces no sabemos por qué, ¿cierto? Uno, no dejar la ropa botada en el suelo. Eso desde mi abuelita me lo viene repitiendo, ¿cierto? Que el cubrecama no llegue hasta el suelo, no se arrastre la ropa de cama. Y lo otro, no pegar las camas a las murallas. ¿Ya? Porque estas arañas de hábitos nocturnos pueden salir y en un pantalón que está botado, ¿cierto?, pueden encontrar un lugar adecuado para, ¿cómo se llama?, para explorarlo, esconderse, y el otro día me pongo los pantalones, se ve amenazada y pica. En la cara, lo mismo, puede subir, no es para causarles tampoco un terror ahora al dormir. Sentí algo. Bueno, y puede ir por acá, me doy vuelta, ¿cierto?, en la almohada, también se ve amenazada y pica. ¿Ya? Si me llega a picar una hembra, que son grandotas, y que está como recién saliendo a cazar, la cantidad de veneno que inocula es considerable.
y la cantidad de tejido que va a destruir también. Una de las características de la picadura es que es un dolor como que quema, como de un ardor constante, y duele, no deja de doler nunca. ¿Ya? Ahora, también es bien impresionante que en el 90% de los hogares está presente esta araña. Pero son pocos los casos. Son pocos los casos, ¿cierto? Pero también vamos a tener que, en lo que son los servicios asistenciales, prácticamente ninguno tiene el antídoto. Bueno, esa es la otra. Que uno llega ya, ¿cierto? Y como con el dedo así, rojo, morado la cuestión, y está ahí la señora, y ¿sabe que me picó una araña de rincón? Necesito por favor que me ayude. ¿Trae la araña? ¿Y trajo la araña? No, no alcancé a pillarla, pero la vi, que es de rincón, si yo las conozco, soy entomólogo. Lo siento, no puedo hacer nada. Porque en el fondo ellos tienen que mandar a pedir estos compuestos que utilizan al servicio de salud, ¿ya? Al ISP. Entonces, ¿qué pasó con él? ISP. ¿En qué área trabajó? Billetería, trabaja ahí. Perfecto. Yo también trabajé en ISP, colega. ¿Ah? Pero en parasitología. ¿Ya? Bueno, la cuestión es que justamente no es tan fácil acceder a estos medicamentos que ayudan. Y como tal, ¿cierto? Dice Alighieri, hace muy poco un niño creo que fue, que lo llevaron, ¿cierto? Y como que lo mandaron para la casa con unos medicamentos generales, un ibuprofeno, ¿ah? Y el cabrón se murió. Era de Viña, sí. Y de Santiago tenían que mandar el antídoto. Se murió, no sé, creo que en el plazo como de 1 o 2 días. ¿Ya? Otra. Bueno, lo otro cierto que tenemos que tener consideración es que la araña de rincón tiene un enemigo natural. La araña tigre, ¿cierto? Que es una araña de patas muy largas y flacas, de movimientos lentos. Y uno dice, ¿cómo esa araña le da la torta a la otra, que es una araña agresiva, fuerte? ¿Ya? Y es, si tú los colocas en un frasco, obviamente la araña de rincón se la hace chupé, ¿ya? Pero ¿cómo actúa? Por eso tiene esas patas tan largas y esos movimientos tan delicados. Porque si aquí hay una araña de rincón y ella la detecta, camina, ¿cierto? Y se coloca como arriba, rodeándola. Y tira la tela de araña, ¿cierto? Que es en el fondo un líquido que en el contacto con el oxígeno se polimeriza. Entonces como que... y en el fondo la está llenando de tela de araña. Y cuando baja, ¿cierto? La otra va... y ya está. Bueno, algo así. Bien, así que yo sé que hay muchas mujeres y hombres también, ¿por qué no? ¿Cierto? Aracnofóbicos, pero hay que cuidar a la araña tigre. ¿Ya? Bien. Otra araña, ¿cierto? De las más peligrosas que tenemos es la... Me gusta este nombre. La Antrotectus mactans. O también conocida como viuda negra, o también conocida como araña del trigo, o también conocida como la araña poto colorado. ¿Ya? Esta araña es típica de exteriores. Claramente el lugar donde más se encontraba eran las plantaciones de trigo, pero la verdad es que uno las puede encontrar, sobre todo en sectores rurales. Acá, digamos, en capital, nunca he visto, ¿ya? Pero en sectores más rurales sí he visto, ¿ya? Para los que viven también a lo mejor más hacia las afueras de Santiago, hay.
Profesor, ¿es la misma de la de algodón? ¿O es otra? No lo sé, me ¿Por qué imagino que punto podría color ser. agua? Puede ser, ¿ya? Allá hasta abajo, ¿cierto? Es muy característico esas manchas rojas que tiene, ¿ya? En este caso, esta araña, el veneno que tiene es neurotóxico. Afecta al sistema nervioso central. Y puede provocar, ¿cierto? Fiebre, terciana, espasmos o parálisis muscular, y ahí es donde puede ser mortal, ¿ya? Si provoca, por ejemplo, una parálisis diafragmática. ¿Ya? Bueno. Y así como para agregar algo, ¿cierto, don Pablo? Que el picado a la araña, ¿cierto? Porque este tipo de veneno provoca priapismo, dígame. ¿Ya? Priapismo. ¿Qué me asunto con priapismo? Que es una erección involuntaria del pene. ¿Ya? Uno podría decir, voy a hacer que mi pololo lo pique una araña. ¿Profe, la misma araña? ¿La que dice que pica ahora? Sí, sí. Pero a uno le da el priapismo, no la araña. No. ¿Ya? Es que la vez lo vi en mis maneras de morir. Sí, hay que encontrar la historia de la Bueno, claro, la verdad es que dicen que el dolor es insoportable. Es insoportable. Ya es como, córtenme esta cuestión porque ya no aguanto. Esta pitón que tengo. Bueno. La verdad es que tiene un tiempo en que se está, ¿cierto?, expandiendo el veneno, donde tú tienes una crisis, digamos, considerable. Pero si pasa ese periodo, que son 2 o 3 días, creo, o puede ser un poquito más, ¿ya? Si superas eso, como que el veneno después se neutraliza, ¿ya? Y puedes superarlo. Pueden quedar algunas secuelas fuera, ¿ya? Pero ahora, yo me imagino que en las mujeres debe provocar algo similar, ¿cierto? Recordemos que la estructura genital femenina, o mejor dicho al revés, que la estructura genital masculina, ¿cierto?, es homóloga a la femenina. Nuestra patrón estructural genital está a cargo del cromosoma X. Por lo tanto, cuando estamos en una etapa embrionaria, por muy macho que nos creamos, somos niñitos, ¿ya? Después, por activación de genes del cromosoma Y, viene la diferenciación. Pero las estructuras genitales son equivalentes, digamos, ¿cierto? Sabemos, ¿cierto?, que el glande del pene tiene su equivalente en el clítoris de la mujer, ¿ya? Todo lo que es como el tronco del pene es equivalente a los labios menores de la mujer. Y el escroto que cubre los testículos es equivalente a los labios mayores de la mujer. Por lo tanto, debe tener una reacción similar. Bueno, ácaros y garrapatas. Tenemos que en el caso de los ácaros hay simplemente un tacto que contiene todo. Las piezas bucales generalmente se fusionan y forman una estructura, ¿cierto?, aguda para poder alimentarse en el fondo. No todos los ácaros son parásitos. Hay muchos ácaros, ¿cierto?, que simplemente viven de materia orgánica que hay en el ambiente. Tal como conversamos en el laboratorio,
Por ejemplo, los ácaros del polvo, ¿ya? Viven en ese lugar. Hay un ácaro que vive, por ejemplo, con nosotros. Y es impresionante saber que uno tiene esos organismos en la piel. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar el pregrado, una de las primeras experiencias que nos hicieron hacer en biología es que nos apretáramos un punto negro. ¿Ya? Que nos apretáramos un punto negro y que esa materia la pusiéramos en un portaobjeto. Y aunque ustedes no lo crean, en algunos casos, ácaros que viven ahí en esos pequeños poritos de la piel. Y se alimentan de qué? De la grasa corporal. Nada más. ¿Ya? Lipídico. ¿Ya? Bueno, dentro tal vez de los ácaros más comunes, ¿cierto? Sobre todo por los cuales ustedes van a tratar, son estos ácaros que relacionamos con la sarna o las garrapatas. En el caso de los ácaros relacionados con sarna, tenemos dos que son los más comunes, ¿cierto? Que es el Sarcoptes scabiei, ¿cierto? Y los que son del género Demodex, que son los causantes de la sarna sarcóptica y demodésica. La cual, ¿cierto? Como vimos en el laboratorio, bueno, conversamos de eso. En el caso de la sarna demodésica, el ácaro no es ese que está ahí, sino que era como alargadito, así, con unas patitas cortitas, ¿ya? Algo así. ¿Para ese, perdón, profesor? Ese es Demodex, ¿ya? Y la sarna demodésica, dijimos también que es un poco más difícil de transmitirse entre los animales y hacia el ser humano también. Para que sea efectiva una infección por Demodex, el animal tiene que estar un poco inmunodeprimido, ¿ya? En cambio el Sarcoptes, que es ese ácaro, ese gordito que está ahí arriba, ¿cierto? Ese sí es sí, se puede transmitir a los seres humanos, ¿ya? Estaba hablando del hay que tener mucho cuidado al tratarlo. Por eso, ¿cierto? Antes de abordar un tratamiento del animal, lo que hace el veterinario es justamente hacer un análisis para ver qué tipo de sarna realmente es. Y ahí hacen cierto raspado. Eso. Ya ahí ustedes son más expertos que yo en esos temas. El olor también ¿Es más hediondo? Es muy Y característico. provoca como más supuraciones que salen a través de la piel. Sí, le llaman también la sarna roja, también algunas veces y la persona se irrita demasiado. sí. Yo me acuerdo hace muchos años cuando estaba estudiando allá en Valparaíso, recogí una perrita que le puse pantufla, ¿ya? Y es porque justamente debe haber tenido una sarna sarcóptica. Le puse pantufla porque en el fondo tenía las patas tan hinchadas con la sarna que las uñas la apuntaban hacia arriba. Como esas pantuflas de animalitos que uno compra que las uñas apuntan para cualquier lado, algo así. Y el olor, a veces cuando lo siento por ahí, me acuerdo inmediatamente de eso, porque era un olor demasiado fuerte, demasiado Es muy y las patas justamente tenían estas exudaciones. Y la pobre perrita, no sé, una línea de estas de separación de baldosa de pastelón, le dolía. ¿Ya? Bueno, así con la pantufla. Que era como pastor alemán. ¿Ya? Y cuando ya se recuperó un poco, yo estaba en la universidad, entonces en las noches la entraba, durante el día la dejaba afuera. ¿Ya? Y un día se me ocurrió bañarla y quedó preciosa.
Quedó preciosa realmente. Y tenía así unas patas y iba a ser un pastor alemán grandote. Y volví a vamos, sigamos. Yo no sé si alcancemos a terminar. Ya. Crustáceos. Subtipo crustáceos. Una de las características, acá ya cambian las piezas bucales. Todos los que vamos a ver a continuación, todos son mandibulados, pero de alguna manera tenemos que diferenciarlos del resto. Y en este caso tenemos que los crustáceos son mandibulados, pero todos los apéndices que tienen son birráneos. Todos los apéndices que tienen son dobles. Tienen lo que se llama un endopodito y un exopodito. No me interesa que se sepan esos nombres, pero sí que sepan que tienen apéndices dobles. Por ejemplo, ustedes ya vieron el crustáceo y vieron las anténulas. Las anténulas, que eran las cortitas, eran dobles. ¿Ya? En el caso de la antena, era una sola, se veía larga, ¿cierto? Pero en la base había como una aletita. ¿Ya? Ahí está la otra parte. En el caso de las piezas bucales, por ejemplo del maxilípero, era tal vez una estructura como de este tipo, pero por acá también tenía una cosita así. ¿Ya? Los urópodos de la aleta natatoria, ¿cierto? No eran 4, se veían 4 lóbulos, pero en realidad son 2. Son 2 dobles. ¿Ya? Por lo tanto, todas las estructuras son dobles, son birráneos. Y esa es la diferencia con el resto. ¿Ya? Tenemos cierto que estos crustáceos, dentro de los artrópodos, son los segundos con mayor número de especies. Aproximadamente unas 200.000 especies. Y dentro de eso, la gran mayoría son marinos. Tenemos también algunos que habitan en agua dulce y también tenemos algunos terrestres. ¿Cuál es el terrestre? El chanchito de tierra. El chanchito de tierra. ¿Ya? El protagonista del chistaquero, ¿cierto? Que se iba a cazar la polilla, parece, y la mosca, y los otros, la abeja, que son una de soltera. Y llevan de vedeto el chanchito de tierra y le gritaban. Se hacía relativo. Bueno. En este caso, los crustáceos que viven en el agua, ¿cierto? En agua salada, el exoesqueleto tiene una base de quitina, pero tiene también deposición de carbonato de calcio. Por eso, si comparamos, por ejemplo, el exoesqueleto de una jaiba con el de un escarabajo, claramente el de la jaiba se ve más hueso, ¿cierto? Más parecido a un hueso. Es más duro, lo protege mejor. En el agua, ¿cierto? La depredación es fuerte, así que hay que protegerse, pero al mismo tiempo también es más pesado. Pero en el agua, ¿cierto? La verdad es que no hay tanto problema con el peso. Respiración por branquia, sexo separado, con dimorfismo. ¿Dónde encontramos el dimorfismo? Generalmente en las tenazas. ¿Ya? El macho suele tener una tenaza muy grande. El caso tal vez extremo es uno que se llama el cangrejo violinista, que tiene una tenaza enorme de color azul, creo que es. ¿Ya?
y que la secuestran hacia la son formas de estimular. ¿Ya? Bien. Una de las características dentro del desarrollo, obviamente tienen un ciclo de desarrollo indirecto, donde después del huevo surge una larva. ¿Ya? En el fondo el estado juvenil es muy distinto a lo que va a ser el adulto, y es una larva que le llamamos Nauplius, que la característica que tiene es que la larva está rodeada de branquias. Una larva nadadora rodeada de branquias. Rodeada de branquias. Bien. ¿Eso no es una metamorfosis? ¿Perdón? ¿No es una metamorfosis? Va a sufrir una metamorfosis gradual. Sí. Lo que pasa es que vamos a hablar más de metamorfosis cuando hablamos de la evolución. Pero ellos también es una metamorfosis, claramente. Ya, ahí está el ciclo de Villar Nauplio. Es un arácnido. ¿Qué dice? Ya, vamos a ver, ¿cierto? Algunos tipos de crustáceos, porque obviamente merecen la pena porque son el segundo grupo con mayor éxito. Así que vamos a ver algunos crustáceos. Por ejemplo, branquiópodos. La verdad es que simplemente quiero que los conozcan, ¿ya? Tal vez una de estos grupos me interesa que lo sepan, pero los branquiópodos, si ustedes se fijan, tal vez una de las características es que pudiera pasar de repente por moluscos, porque acá vamos a tener que hay como una concha protectora, ¿ya? Pero realmente es un crustáceo. Ostrácoda. Es la presencia de una envoltura protectora. Estos ostrácodas son muy chiquititos y ustedes los pueden encontrar en charcos de agua estancada. ¿Ya? Yo vi muchos, una vez que andaba buscando larvas de zancudo acá en Santiago para unos experimentos, y el mejor lugar para esto es el cementerio general, ¿ya? Porque a diferencia de otros cementerios, ahí uno deja la botella con agua y queda eternamente, ¿ya? Entonces se juntan muchas larvas de zancudo, y en los fondos, que hay como una lama verde en el fondo, hay unos pequeños como porotitos amarillos, son ostrácodas. ¿Cómo llegan ahí? ¿Ya? Otro, copépodos. ¿Ya? Son bastante chiquititos, ¿cierto? Son los que habíamos visto relacionados con algunos ciclos de parásitos, fundamentalmente con este gusano de Guinea, que era ese gusano que después salía por el Gusano de fuego. gusano de fuego. ¿Ya? Estas plumas que están acá alrededor, ¿qué son? Branquias. Otro que también nos parece a veces más tipo molusco, los cirrípedos, los picoropos. Son un crustáceo también. Pero ¿qué es lo que lo hace ser un crustáceo? ¿Qué estructura típica lo define como tal, profe? Los apéndices articulados. Sí. Sí, tienen unas piezas bucales parecidas, digamos, a los de un cangrejo, ¿ya? Tienen antenas. Sí, tienen antenas.
Si las sacan. Cuando en el fondo están tranquilos, ¿cierto? Sacan estas antenas y sacan estas piezas bucales. Y tal vez el más conocido para nosotros, Malacostracia. Dentro de los crustáceos, los más exitosos son los Malacostracia. Cangrejos, jaivas, langostas, todo eso. ¿Ya? Pulguitas de mar, pulgotas de mar. ¿Ya? Imagínense uno ahí en la playa, típico, uno juega a veces, ¿cierto? Se retira la ola y aparecen unos gorgoritos en la arena, ¿cierto? Y uno va y está de saqué una pulguita. Imagínense ahora un gorgorito y uno va y... esta cuestión no sacó. ¿Ya? Es tremendo. Está también uno de los como más lindos y tiernos que uno menciona siempre, el cangrejo ermitaño. El pavuro. ¿Ah? No, yo creo que esto ya es más de sectores más tropicales. ¿Ya? Bueno, el cangrejo ermitaño, ¿cierto? El cual, en la medida que va creciendo, va buscando alguna concha que le sirva de protección cada vez más grande. Y hoy en día, ¿cierto? Con toda la contaminación que hay, es muy común verlos con una lata de Coca-Cola en el espalda, cosas así. Pero creo que la mandé por correo. Bien. Ahí tenemos parte de lo que es la morfología. Esto ustedes ya lo vieron en el ¿cierto? Claramente dos tagmas, la cabeza con el cuerpo están absolutamente fusionados. En una jaiba también. Seguramente ven como la jaiba como ovalada, ¿cierto? Pero, si se han dado cuenta, aquí, en el abdomen, lleva pegado todo el abdomen, digamos, en la parte ventral del caparazón, ahí lleva el abdomen, pegado, retraído. ¿Ya? Ahí está el otro tag. Antenas, anténulas dobles, ¿cierto? Ojos, rostro, quelas, periodos, abdomen, aleta natatoria, etc. Los apéndices que también habíamos mencionado, apéndices dobles. Todos tienen doble estructura. ¿Ya? A eso se refiere con que sean birrámidos. Los pleópodos, que eran los que estaban en el abdomen, también todos eran dobles. Birrámidos. Bueno, nosotros lo vimos. Vimos las piezas bucales en el laboratorio, ¿se acuerdan? Que la profesora pasó con la plaquita mostrándoselo. Bueno, ahí tenemos parte, ¿cierto?, de lo que es la morfología interna. Acá vemos lo que es la glándula antenal o glándula verde. El cerebro anterior, ¿cierto?, triganglionar, el anillo periesofágico y el cordón ventral. Corazón, espacio pericárdico, y este es el espacio donde sale la sangre, ¿cierto?, y desde acá difunde hacia lo que van a ser unos tubos colectores que están relacionados con las branquias. El estómago, con glándulas anexas. Acá hay una glándula. Bueno, y acá tenemos lo que son las gónadas. El poro genital del macho está en la base de la quinta pata y en las hembras en la base de la tercera pata. El poro genital desemboca en la base de la quinta pata. Y otra diferencia, así como para ya sumar detalle, es que el primer par de pleópodos las hembras no lo tienen. Y es a los machos les ayuda a traspasar los espermatozoides. Y las hembras no lo tienen. Es que me agarré de eso.
Bien. Ahí está, ¿cierto? La glándula antena, como dice Boca, en la base de la antena. Y eso. ¿Cómo queda fetal? Fetal igual. No tuvimos ni recreo, nada, y estamos casi claros. Bueno,